Hola, ¿cómo están? Em, en este video la idea va a ser proponer un tema que, si bien es tabú, es un tema que hay que dar los espacios para poder conversarlo y ponerlo sobre la mesa, ya que eh, el tema propuesto es la prevención del suicidio, ¿ya? ¿Por qué es importante trabajarlo? Porque bueno, tengo la certeza de que más de alguno le ha tocado o vivirlo, ¿cierto? Vamos a ver las etapas por las que va pasando esta persona, vivir alguna de estas etapas o bien conocer a alguien o a algún familiar, alguien cercano que esté pasando por esto. Y si está pasando, poder detectarlo a tiempo y poder ser esa mano que lo ayude también a levantarse y a salir de esto, ¿ya? Dentro de lo posible, porque ¿cuál es el riesgo o el problema aquí? Es que como no se detecta a tiempo, no se conversa lo suficiente, que eso es algo que hemos también dejado de lado. Como sociedad, por ejemplo, hemos perdido mucho el poder conversar las cosas, el sentarnos en familia abiertamente a conversar. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno está metido en su propia vida, ¿cierto? Cada uno se aleja, se distancia o vive, no sé, en las redes sociales, en su teléfono, en su computador, viendo televisión, pero al final se ha perdido esa conversación de familia y se ha perdido las conversaciones importantes con los amigos también. Los amigos son referentes en muchas ocasiones y también son pilar fundamental. Pero si ese amigo, por ejemplo, lo único que logra es conversarme o hablarme acerca de cosas que son más bien superficiales y no quiere entrar más allá, o no se encuentra con las herramientas tal vez suficientes como para profundizar en algo así, es importante que la familia y los amigos logren también instruirse acerca de esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante conversarlo, pero conversarlo abiertamente y sin juzgar al otro. ¿Ya? El otro no necesita que lo juzguen por estar pensando en algo en su cabeza que a lo mejor pueda atentar contra su vida. Lo que necesita es apoyo, alguien que lo escuche, ¿sí? O alguien que le dé una visión diferente, ¿ya? Pero no que lo juzgue. Entonces vamos a ir viendo que además este tipo de conducta, porque vamos a hablar de la conducta suicida, la podemos encontrar a todo grupo etario, ¿ya? Si bien se da más en ciertos grupos, nosotros podemos encontrar desde niños que están sufriendo bullying, por ejemplo, en los colegios, o están sufriendo problemas en su familia que los están afectando severamente y que no son capaces ellos tampoco de abrir su corazón y poder contarlo, ¿ya? Eh, no cuentan con las herramientas todavía como para poder hacerlo, poder enfrentar ciertas cosas que les están sucediendo. Entonces, para eso es importante que estemos atentos a poder también identificar los factores de riesgo o identificar las conductas que ya me están hablando de que algo raro hay, ¿ya? Y no llegar a los últimos eslabones en donde ya la persona o lo intenta o derechamente lo logra y entonces mirar para atrás y decirnos, pucha, me dijo tantas veces, no, a lo mejor se empezó a despedir y no me di cuenta, o me hizo algún comentario y yo ahora recién me doy cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, no se trata de sentirnos culpables, no se trata de culpar a nadie, se trata en el fondo de estar más atentos y poder instruirnos para poder ser una mano, ¿cierto? Una mano que lo ayude a levantarse o un oído atento para poder también ayudarle a la expresión de sentimientos. De repente eso es lo único que necesita esta persona. Entonces vamos a hablar de conducta. ¿Y por qué hablamos de conducta? Porque una conducta nosotros la podemos cambiar, ¿ya? Entonces hay esperanza de cambio. Y lo otro es que una conducta también es aprendida, por lo tanto, así como pudimos aprender desde niños tal vez
reacciones que pudimos haber escuchado de algún referente o, o de repente palabras que se decían, frases que escuchábamos, no sé, por ejemplo, ya me queda poco, o van a ver, yo no sé qué van a hacer el día que yo me muera. Ese tipo de conversaciones, o decir, por ejemplo, escucharle a alguien, yo me merezco sufrir, me merezco esto que estoy viviendo. Ese tipo de frases importantes van quedando caladas en lo profundo de la mente, ¿cierto? Y del subconsciente de los niños. Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos también. Eso es otra forma de prevenir esto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos primero a detectar estas conductas? Tenemos que hay niveles de riesgo, y dentro de estos niveles, lo primero, la primera parte que podemos encontrar es la desesperanza. Partimos, ¿cierto?, con un cuadro de desesperanza que ya pasa a ser tan importante que en algún minuto va a pasar, ¿cierto?, al punto en donde nosotros ya vamos a empezar a tener una ideación, pero de muerte en general, ¿cierto? Ojalá Diosito me lleve pronto. O tal vez todo esto se solucionaría si yo no estuviera aquí. Todavía lo estamos dejando en manos de la divinidad. No estamos tomando acción en eso, pero ya hay algo, ¿cierto? Y muchos de nosotros tal vez nos hemos visto en eso. Entonces, ahí hay que tener ojo, porque no es solamente pensar en otros, sino que también analizarnos nosotros y ver cuándo ya necesitamos ayuda. Ahora, si esto sigue avanzando, ya esa ideación va a ser una ideación suicida, pero en el fondo no va a ser todavía estructurada. Si estamos pasando de esta idea, de la ideación de muerte, a una ideación suicida no estructurada, entonces, ojo, si uno ya está visualizando, está escuchando en esta persona que a lo mejor ya no lo está dejando en las manos de la divinidad y se dio cuenta que a lo mejor Diosito se está demorando mucho en llevárselo, va a tomar acción. Entonces ya está teniendo ideas de cómo hacerlo, de cómo tomar acción. Todavía no tiene la estructura bien formada, no lo tiene bien pensado, pero ya está pensando en cómo hacerlo. Entonces, con esto hay que tener mucho ojo, y esta persona ya necesita, ¿cierto? Ojalá de antes la podemos detectar, pero ya en este punto nosotros tenemos que sí o sí buscarle ayuda de especialista. Ya no dejemos que esto siga avanzando. ¿Por qué? Porque el próximo paso ya va a ser una idea estructurada de cómo hacerlo. Entonces esta persona ya va a tener visualizado, lo va a tener pensado, en qué horario, cómo lo va a hacer, qué es lo que va a ocupar, va a estar solo, en qué horario lo puede hacer, en qué, no sé, etcétera. Voy a dejar una carta. Piensan en todo, ¿ya? Y van a empezar a tener ciertos como hasta ensayos, ¿ya? De cómo hacerlo. Entonces, esta es una persona que ya está muy visualizada, ¿cierto? En que lo va a lograr, lo quiere hacer, ¿ya? ¿Cuál es el paso siguiente? Ya el intento suicida, ¿ya? Y si tiene suerte y lo logra, va a pasar directamente al suicidio consumado, ¿ya? Entonces, el intento, ya en este paso, en el intento, muchas veces donde nosotros recién nos damos cuenta de lo que está pasando, o de que, chuta, esta persona necesitaba ayuda y no me di cuenta. Tratemos de abrir los ojos, de abrir los oídos, de estar atentos y de poder entrar en conversaciones un poco más profundas con las personas, darnos cuenta antes y poder abrir esos espacios en donde podamos volver a ser, ¿cierto? Tener espacios de contención donde los otros también lo necesitan, ¿ya? Ahora hay otra cosa también en donde es parte fundamental también del crecimiento, el hecho de que también nosotros podamos a nuestros niños enseñarles a tener tolerancia a la frustración, ¿ya? Eso también es parte de la prevención. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no le damos las herramientas necesarias a los hijos, a las personas,
van a ir teniendo, ¿cierto?, en su camino muchas pruebas, muchos momentos difíciles, en donde si estaban acostumbrados a que, por ejemplo, los papás o la persona que lo cuidaba le daba todo en bandeja o le solucionaba siempre todo, el día en que se vea solo frente a un problema y no pueda solucionarlo o no se sienta con las herramientas, se va a frustrar, ¿ya? Sea, por ejemplo, en una relación amorosa, sea en una relación de amistad, con sus compañeros de labores, etcétera. El día que él se sienta que no tiene las competencias tal vez como para poder afrontar esa situación, se va a frustrar y esa frustración lo lleva a la desesperanza. Entonces tengamos ojo con eso. Y otra forma importante de prevenir es permitir que tus hijos, permitir que los niños también puedan tener estas frustraciones, no darles todo y enseñarles, darles las herramientas de cómo poder afrontarlo y cómo poder solucionarlo. ¿Ya? Eso es básico. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo les decía, es importante también identificar las creencias. ¿Cómo nos hemos formado nosotros? ¿Qué creencias tenemos? Lo que yo les decía, por ejemplo, ¿qué es lo que me estoy diciendo en mi diálogo interno? Poder ver si a lo mejor yo estoy sintiendo que si estoy sufriendo por algo en particular, estoy sintiendo tal vez que me lo merezco y por eso me quedo ahí, ¿ya? O siento que no soy capaz con algo que me lo está ganando y yo me siento ya superada. Tal vez me estoy menospreciando, ¿cierto? Valgo menos que los demás y por eso no merezco estar aquí, etcétera. Entonces hay que ir viendo cuáles son esas creencias, cuáles son las emociones que me están despertando esta desesperanza. Ahora, cuando ya estamos en este juego, en el fondo, en esta conducta ascendente, tenemos que preguntar, ¿cierto? Ya sea a nosotros mismos o preguntarle a la persona con la que ya logramos entrar en esta conversación, ¿qué es lo que estás buscando dejar de sentir? ¿Ya? Y una vez que esta persona lo pueda decir, ¿cierto? ¿Qué es lo que le está afectando que ya no puede con eso? Entonces, y a partir de eso, entonces también poder ver qué estás ganando con esto o qué vas a ganar con concretarlo. Es una real ganancia, ¿ya? Hacerlo pensar, en el fondo, abrir el diálogo. Y lo otro, bueno, como no lo vamos a juzgar tampoco, ni lo vamos a hacer sentir culpable, ni nada, la idea es que pueda explayarse y que pueda abrir también su mente